en Gabinete de Seguridad, Eduardo Guerrero. Él no solamente es compañero en papel, en el periódico El Financiero, pero también es experto, es analista y consultor en materia de seguridad pública. Bienvenido al programa, Eduardo, a ver tu análisis. ¿Cómo se ha ido desarrollando la Guardia Nacional en este 2022? ¿Ya está empezando a tener un impacto en cuestiones de seguridad y justicia en el país? Un gusto acompañarte en tu programa, Ana María. Mira, el tema de la Guardia ha sido complejo. Ya tenemos 41 meses con la Guardia Nacional y justo se acaba ya de aprobar formalmente su incorporación a la Sedena, aunque de facto pues siempre ha habido un vínculo indisoluble con los cuerpos militares. La Guardia desafortunadamente no ha logrado consolidarse. Me parece que en algunos estados ya le está entrando más fuerte a la, digamos, lucha con el crimen organizado, porque una de sus líneas importantes de actuación ha sido no confrontar directamente al crimen organizado. Me parece que un, digamos, signo muy claro de esta confrontación con el crimen organizado tiene que ver con el asesinato reciente del general que comandaba a la Guardia Nacional en Zacatecas. Claramente me parece que ahí fue una represalia ese asesinato por acciones que ha tomado la Guardia en ese estado, que por cierto trae una espiral de violencia sin control. La Guardia, como también mencionaste, ha ido depurando a los policías que reclutó inicialmente de la Policía Federal, ya solamente son alrededor de 18,000 cuando empezó con el doble, y ahora me parece que está trabajando muy fuerte en protocolos de actuación, en su misión, porque no hay claridad sobre si su misión está en seguridad pública o en temas más que afecten la seguridad nacional, y además desempeñan este papel subsidiario con las fuerzas estatales y en ocasiones municipales, ¿no? Entonces, pues va a ser fundamental. Ahorita tienen un apodo los miembros de la Guardia en varios estados que creo que señala muy bien el problema. Les llaman los reyes del perímetro. Con este apodo a lo que se refieren las autoridades estatales es que muchas veces los guardias nacionales se limitan a estar vigilando el perímetro de una zona peligrosa, pero no entran a luchar, digamos, contra los grupos criminales, ni tampoco entran en situaciones de emergencia. Cuando están operando, tienen que acudir las fuerzas estatales y municipales, les llaman y se quedan en el perímetro, les dicen que ellos tienen que resguardar el perímetro, que ese es su mandato. De ahí que les hayan puesto este apodo, Ana María. Y tal vez ese es, Eduardo, la función que vislumbra este gobierno para la Guardia Nacional, una presencia constante en las áreas más peligrosas del país, pensando tal vez, es que por eso es la confusión, ¿no? Pensando que entonces sería el ejército mexicano el que tiene que confrontar estas organizaciones altamente violentas y que se consideran en cualquier otro país una amenaza a la seguridad nacional por la capacidad bélica. O sea, esa es la confusión. O sea, ¿en qué momento entra la Guardia Nacional? ¿En qué momento participa en estos operativos o dirigen estos operativos soldados o elementos de Sedena? De hecho, el asesinato de este general, hay que recordarle al auditorio, él era un general del ejército mexicano que estaba dirigiendo elementos de la Guardia Nacional. Entonces está esta confusión de cuáles son las funciones de la Guardia Nacional y tal vez esa es la visión que tiene este gobierno, ¿o me equivoco, Eduardo? Sí, pues efectivamente, ¿no? Me parece que la Guardia, como ya el ejército está rebasado en varias zonas del país, está empezando a entrar más fuerte la Guardia. La Guardia ya tiene alrededor de 120,000 elementos. Ana María, es una fuerza ya muy grande y bueno, pues tienen que sacarle provecho, ¿no? El ejército realmente se ha concentrado en algunas zonas, me parece que son aquellas, digamos, más difíciles de controlar,
donde los grupos están mejor armados y la Guardia está pues apoyándolo y también incursionando en otros lugares donde están creciendo aceleradamente mafias extorsivas, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Que nos puede generar un problema masivo de autodefensas en este 2023, ¿no? El caso que más me preocupa a mí, Ana María, es Chiapas. Chiapas ha tenido una descomposición muy acelerada en los últimos años y ya tenemos grupos criminales indígenas, un cártel indígena que no teníamos antes y muchas células que lo apoyan y que están involucrados en negocios de trata, de tráfico de personas, además del tema de narcomenudeo y extorsión, ¿no? Entonces, es un escenario complicado y la Guardia no se ve, la verdad, no se nota que esté dando una aportación, digamos, valiosa para la reducción del problema. Quizás sí en la parte de contención, ¿no? Y creo que ahí es como muy claro este tema del perímetro, ¿no? Que es justamente contener que territorialmente no se te salga el problema de una zona, pero no hay una operación proactiva, digamos, para desarticular grupos, ¿no? El primer semestre de este año registramos acá en Land Intelligence el aumento de arrestos de alto perfil en un 35%, cosa que nos impresionó, de células de mediano tamaño en varias zonas del país. Pensamos que el ejército está generando una inteligencia más puntual sobre blancos estratégicos, quizás también apoyados por la inteligencia de Estados Unidos, porque sí es muy inusual que haya aumentado tanto estas detenciones durante el primer semestre, que por cierto tuvo una consecuente reducción del homicidio del 10%, pero ya en este segundo semestre del año que está cerrando, ya no hubo más arrestos, se mantuvieron en el mismo nivel y se redujo, digamos, esa disminución de la violencia fue más lenta y ahora vamos a cerrar el año con una reducción del homicidio de tan solo el 6%, Ana María. Pues Eduardo, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado en este programa especial y tienes que regresar pronto, al inicio del año, del 2023, porque nos acabas de dar un dato que yo no lo tenía en el radar, que hay que ponerle mucha atención de lo que está pasando en Chiapas y obviamente están los otros estados que han sido terriblemente violentos, incluyendo Zacatecas. Hemos visto un incremento de masacres, por ejemplo, en Acapulco, sigue el tema de Guanajuato, y obviamente yo no veo, y ese será yo creo que la gran discusión que podríamos tener entrando el año, factores que ayuden a reducir estos actos de violencia o estos factores de violencia que se está viviendo en el país. Entonces, prométeme que regresarás pronto, Eduardo. Encantado, Ana María. Será un gusto.